Bueno, entonces continuamos con nuestra siguiente sesión. Ya estamos para entonces entrar al módulo número 7, en el cual vamos a hablar acerca de Azure Storage. Entonces, vamos con este tema de forma directa. Veamos aquí la diapositiva. Ok, aquí está. Hablemos entonces acerca de las opciones de almacenamiento y aquí vamos a hablar principalmente de lo que son los storage accounts, ¿de acuerdo? Obviamente pues hay otras soluciones de almacenamiento cuando hablamos de temas de base de datos, pero aquí vamos a estar hablando particularmente de almacenamiento de archivos. Para ello hay un elemento que se llama el storage account o cuenta de almacenamiento. La cuenta de almacenamiento va a manejar diferentes tipos de almacenes y entre los más conocidos vamos a encontrar nosotros a el Blob Storage y el File Storage, ¿de acuerdo? Son dos experiencias de almacenamiento diferentes que tienen formas de accesar diferentes también. Hay otros tipos de almacenes, no es parte de lo que vamos a estar llevando a cabo, me parece que sí lo vamos a mencionar en algún momento, pero no son tanto materia de este curso. Nos vamos a enfocar aquí particularmente en estos dos tipos de almacenamiento, el Blob Storage y el File Storage, que finalmente están dentro de una cuenta de almacenamiento. Y de igual manera vamos a estar viendo algunos aspectos de cómo gestionar la seguridad en estos almacenes de información. Vayamos entonces primero con los temas relativos en forma general a las cuentas de almacenamiento. Eh, las cuentas de almacenamiento tienen, como ya les había mencionado, diferentes tipos de almacenes. Hay que determinar cuál es el tipo adecuado que necesitamos nosotros para poder almacenar de mejor manera y utilizar de mejor manera, porque en temas de almacenamiento no solamente vamos a estar hablando del almacenamiento de la información en sí, sino también vamos a estar hablando de la forma en que se utilizan la cantidad de operaciones y eso va a influir también en el tema de costos. ¿Ok? De igual manera, hay que definir cuál es la estrategia adecuada que nosotros queremos utilizar para lo que es el modelo de replicación de la información. Y ya lo vamos a ver con detalle, pero en línea general, digamos que Microsoft, para asegurar la durabilidad de la información que nosotros almacenamos, tiene también modelos de replicación de la data para que en caso de que se pierda la data primaria o el almacén primario que utilizamos, existan réplicas de esa información para que no haya pérdida de datos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya hemos avanzado un poco con la forma de acceder con los Secure Storage Endpoints, ¿no? Que ya hemos visto cómo hacia un almacén de datos podemos acceder de forma segura, eso sí lo hemos visto ya. Em, Cuando hacemos la implementación de un Azure Storage es básicamente porque necesitamos almacenar algo de alguna forma, ¿no? Eh, los diversos almacenes nos van a servir a nosotros para poder manejar lo que son almacenamientos de archivos, almacenamientos de mensajes, almacenamiento de tablas, ¿ok? Pero obviamente, pues, elementos como mensajes o tablas van a estar más enfocados en el uso por aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí cuando hablan de mensajes, por ejemplo, hablan particularmente de colas de mensajes. Hay un almacén especial que se llama el Queue Storage, que básicamente lo usan las aplicaciones cuando necesitan colocar los requerimientos en colas adecuadas para que se puedan atender de forma asíncrona sin tener que esperar a que, a que la aplicación termine de desarrollar de repente la atención de un requerimiento y recién pasar a otro, pero las colas se pueden almacenar. En ese sentido, pues ahí están las colas de mensajes. Las tablas obviamente también son utilizadas por las aplicaciones usualmente cuando requerimos almacenar, por ejemplo, una tabla derivada de una consulta que hayamos hecho a una base de datos y con esa tabla vamos a ejecutar consultas, filtros, etcétera. Pues para no hacerlo nuevamente con un viaje directo hacia la base de datos en sí, lo que podemos hacer es almacenarlo en una tabla y trabajar esos filtrados o consultas desde esa tabla y no desde la base de datos. Pero como les digo, vamos a enfocarnos principalmente a lo que es almacenamiento de archivos.
Este Azure Storage pues, nos da la posibilidad de tener data que es durable, escalable, podemos mejorar o ampliar los almacenes, podemos utilizar estos almacenamientos, ya sean para máquinas virtuales. De hecho, uno de los tipos de almacenes se llaman los Managed Disk, ¿no? Y estos Managed Disk ya los hemos estado viendo, que son los discos de las máquinas virtuales. La data en línea general se cataloga como data estructurada, como data no estructurada. Como su nombre lo dice, pues la data estructurada tiene una estructura particular, la data no estructurada obviamente no lo tiene, y dependiendo de esto vamos a tener diferentes formas de tratar esa información. En línea general tenemos dos capas de, de servicio, una que es la estándar y otra que es la premium, ¿ok? Dependiendo de eso nos van a dar algunas características en particular o no. Eh, Cuando hablamos de los tipos de almacenes, vamos a tener que dentro del storage account, como yo les decía, ustedes pueden tener, por ejemplo, almacenes de blobs, que son los que llamamos containers, contenedores, ¿ok? Eh, Vamos a utilizar indistintamente cualquiera de esos nombres, el blob storage o el container, finalmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y cuando hablamos de blobs, como yo les decía, un blob es básicamente la reducción de binary large object. Entonces, un blob viene a ser cualquier tipo de, cualquier archivo de tipo binario, ¿no? Entonces, allí Azure no le va a detectar una estructura en particular, porque bien puede ser una imagen, puede ser un documento, videos, audios, data en general, archivos de backup, base de datos, logs, etcétera. Entonces no tiene una estructura en particular, bien puede ser data estructurada, no estructurada, pero finalmente cuando hablamos de un blob nos referimos a cualquier tipo de archivo, ¿ok? Em, Luego, vamos por la parte de abajo, que es el más fácil de entender, están los files, ¿no? Los files son probablemente a los tipos de objetos o de archivos a los cuales estamos más acostumbrados nosotros. Ahí vamos a tener, pues, carpetas, directorios, ¿no? Y vamos a tener archivos de tipo doc, o bueno, docx, ¿no? XLSX, las PPTX, etcétera, los PDFs, GIF, JPG, etcétera, que son archivos hacia los cuales ya estamos acostumbrados a trabajar. Estos obviamente tampoco tienen una estructura en particular, ¿no? Son datos no estructurados, pero finalmente manejan una forma de ordenamiento por carpetas a la cual ya estamos acostumbrados y ya sabemos cómo acceder a ellos. ¿Ok? Tenemos los tables y los queues. Los queues yo les decía que eran mensajes, por ejemplo, colas de imágenes, en las cuales hay, o colas de mensajes que se van almacenando para poder ser ejecutados una vez terminadas las tareas previas o predecesoras, ¿no? Y en el caso de tablas, pues tablas son elementos estructurados que normalmente sí van a tener una estructura particular, como por ejemplo decir nombre, email, foto, fecha. El siguiente registro va a tener los mismos campos, nombre, email, foto, fecha, ¿no? Y así en general. Entonces, estas tablas, al ser tipo cuadrático, digamos, sí tienen una estructura y son eh, fácil de poder identificarlas, digamos, con la misma estructura, pero son es data no relacionada, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, algunos de estos tipos que podemos almacenarlo nosotros dentro de un mismo storage account. Como yo les decía, el storage account tiene básicamente dos niveles, el nivel premium y el nivel estándar. Cuando nosotros determinemos una cuenta de almacenamiento de tipo estándar, la de tipo estándar va a poder cumplir la mayoría de los escenarios, poder almacenar blobs, files, queue, tables o data lake storage, por ejemplo, ¿no? Y cuando nosotros vayamos por el nivel premium sí nos va a requerir determinar un tipo en particular de almacenes. ¿Ok? Entonces el nivel premium nos va a pedir, ok, premium, pero ¿de qué tipo? Blob, por ejemplo. Premium de tipo file, premium de tipo page, ¿no? Pero estos los premium usualmente sí tienen solo un tipo en particular, en cambio el estándar sí nos va a permitir manejar diversos tipos. Si lo vemos del lado de la calculadora, pues vamos a ver que una cuenta de almacenamiento
Ahí está un storage account. Como les decía, va a tener una performance estándar o premium. Si es estándar, vamos a tener, esto es el blob storage, que antes particularmente se trabajaba específicamente para blobs, y el propósito general versión 1. Estos ya están un poco descontinuados hoy en día a favor del propósito general 2, que maneja todos los tipos, incluyendo el blob storage. Entonces, en línea general, hoy en día deberíamos elegir el propósito general versión 2 a nivel de estándar. Por lo tanto, al crear una cuenta de almacenamiento de tipo estándar, vamos a tener que podemos abarcar los diversos tipos, ¿de acuerdo? En un premium, ahí sí tiene que ser particularmente de algún tipo, como les decía, file o blob, por ejemplo, pero es premium específicamente de un tipo. Ahora, estos tipos, digamos, van a tener un esquema de redundancia, ¿ok? Yo les decía para esto que cuando manejamos almacenes, los almacenes van a tener básicamente dos costos. El costo de la capacidad en sí, por ejemplo, si en un blob storage de tipo estándar, digamos, vamos a almacenar 1 TB de información, ese terabyte va a tener su costo en particular, ¿ok? El costo del almacenamiento de ese terabyte. Pero el uso que hagamos sobre esa información en cantidad de operaciones de escritura, lectura iterativa, escritura iterativa, por ejemplo, va a tener un costo muy particular. Eh, claro que aquí hablamos de unidades y cada unidad, por ejemplo, maneja 10.000 operaciones. Entonces, 10.000 operaciones cuesta menos de 7 centavos de dólar, como pueden ver, ¿no? 10.000 operaciones de escritura, 10.000 operaciones de lectura nos va a costar menos de un centavo, incluso medio centavo de dólar, ¿no? Entonces, por eso es que aquí si tuviéramos una unidad de 10.000, nos va a costar a lo mucho redondeado un centavo de dólar, ¿no? Entonces, pero hay costos asociados aquí. Y claro que de repente a este nivel puede sonar como que son muchísimas operaciones, pero si empezamos a identificar que tenemos muchos archivos y tenemos muchos usuarios, probablemente pues ya estemos en el rango de 10 millones, 100 millones de operaciones, ¿no? Y ahí pues en escritura, por ejemplo, puedo llegar pues a los $6.50, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sé que no es tanto tampoco significativamente, pero sí hay que tomar en cuenta que hay costos asociados a la operatividad de esa información. En algunos casos hay costos asociados a traer esa data, a extraerla, mejor dicho, ¿no? Eh, y hay, dependiendo del nivel también, pues los costos pueden variar. Hay lo que llamamos los access tiers. La información de tipo hot es información que voy a estar utilizando regularmente bastante, es decir, frecuentemente en el día a día. Entonces, va a tener un costo probablemente, pues, eh, un poco más alto en temas de almacenamiento, pero va a tener un costo más bajo en operatividad, ¿no? Pero si yo me voy, por ejemplo, a información de tipo cool se supone que es información que no la debería utilizar en el día a día, que generalmente pues la voy a acceder probablemente en 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, como no va a ser tan utilizada, el costo de operarla es mayor, pero el costo de almacenamiento es menor. Ven aquí que el costo de almacenamiento baja de ese mismo tera, baja de $20 a $15, pero operar esa información ya me cuesta más. Antes estaba a $6 aquí por estos 10 millones de operaciones, ¿no? O 1 millón, perdón, de operaciones. Ahora está en $13. Entonces ahí varían los costos, ¿no? Y Cold o Archive, mejor dicho, ya si no vamos a Archive, incluso Archive es un almacenamiento de tipo offline. Vale decir que aquí eh, yo coloco la información en la nube y Microsoft lo que va a hacer es sacarlo de los discos del servidor para que no ocupe espacio de más, porque es información de archivamiento, es información que yo entiendo que no la voy a utilizar por lo menos en 6 meses, ¿no? Probablemente más tiempo. Entonces, miren cómo baja el costo del archive. El almacenamiento, $1 por cada terabyte, el almacenamiento, ¿ok? Pero el costo de operar, bueno, pues sigue siendo más o menos como el cool, pero aquí yo ya tengo, por ejemplo,
costos de data retrieval, es decir, extraer data, extraer 100 gigas de ahí, me va a costar $2, por ejemplo. Y tenemos acciones de alta prioridad, high priority. ¿Y por qué tenemos high priority? Lo que pasa es que Archive, como yo les decía, lo que va a ocurrir aquí es que Microsoft va a tomar esa data, la va a sacar del servidor para que no ocupe espacio en el servidor real, porque es información de archivamiento, no tiene por qué estar ocupando espacio en el disco, y Microsoft lo va a colocar en discos externos. Por eso es que es información offline. ¿Y yo cómo accedo a la información entonces si está en discos externos? Lo que yo voy a ver es la metadata de los archivos, es decir, voy a ver que existe un archivo que se llama archivo X, pesa tanto, fue modificado en tal fecha, es de tal tipo, etcétera, ¿ok? Toda la metadata de ese archivo. Si yo quiero acceder a ese archivo, no voy a poder acceder a ese archivo de manera inmediata. Ese archivo tiene que pasar un proceso que se llama rehydrate, rehidratación. ¿Qué significa esto? Básicamente es que le va a llegar un aviso a alguien de Microsoft que se está solicitando el uso de ese archivo. Entonces, ese ingeniero de Microsoft en el data center va a buscar en qué disco externo se encuentra ese archivo, va a ubicarlo, va a jalar esa unidad externa, la va a conectar al servidor, va a copiar el archivo y recién ahí yo voy a tener el archivo disponible online para poder bajármelo. Ese proceso, ¿cuánto tiempo puede tomar? Depende del tamaño del archivo, depende del tiempo en que responda este ingeniero. Puede ser 4, puede ser 15 horas, puede ser 24 horas, dependiendo de todos estos factores, principalmente del tamaño del archivo, ¿no? Entonces, recién ahí yo puedo acceder a esa información. Entonces, es almacenamiento offline y por eso es que es tan barato, ¿ok? Pero entonces hay diferentes niveles en los cuales yo puedo tener, digamos, la información. Entonces, a ver, volviendo un poco aquí. Bueno, antes de ver el tema replicación, veamos de frente el almacén de archivos, ¿no? Yo ya les he mostrado, me adelanté un poco, por mostrarles un almacén de tipo Blob Storage, pero vamos a crear de repente uno nuevo solamente para que vean la creación. Ustedes van y buscan un storage account, ¿ok? Ustedes lo que tienen que crear es una cuenta de almacenamiento. Vamos a crear una. Vamos a ponerla en el mismo lugar y le vamos a llamar demo AZ104. Está tomado, eso es muy importante tomar en cuenta que aquí tenemos que elegir un nombre único porque lo que va a pasar, recuerden que Microsoft nos presta un subdominio dentro de su dominio, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de Blob era, me parece que era blob.core.windows.net, ¿no? Entonces, en files es files.core.windows.net. Pero lo que va adelante, que es el subdominio, nosotros debemos elegir uno que sea único. Entonces, demo AZ104, parece que alguien ya lo tomó. Entonces le vamos a poner Haitino de repente, ya. Ese sí aparentemente está libre. Ya está, podemos elegir ahí la región. Recuerden que si vamos con estándar, tiene todos los tipos posibles, blob, file, page, view, etcétera. Si es premium, yo tengo que elegir particularmente uno de estos tres, un blob storage, un file storage o un page storage, ¿ok? Entonces vamos a ir con el estándar para que nos dé todos los tipos de forma general. El premium, la ventaja es que nos va a dar como dice aquí, recomendado para escenarios que requieran baja latencia, es decir, nos va a dar una mejor performance, pero también pues está el otro lado de que obviamente tienen un precio mayor en primer lugar y en segundo lugar que solamente podemos elegir un tipo en particular. No estaría de mal de todos casos, ¿no? Pero sí, pero por temas de precio sí podemos elegir de repente un estándar, ¿no? La redundancia es algo que nos determina los niveles de copia que va a tener la información. Y aquí sí, entonces hago la pausa para poder ver un poquito respecto al tema de redundancia. Eh,
Microsoft tiene diversas formas de manejar lo que es la redundancia a nivel de su información, ¿ok? Entonces, permítame ver si encuentro. Quiero ver si encuentro un poquito de información un poco más gráfica en la página web de Microsoft. Sí, aquí está. A ver, veamos, les voy a compartir este enlace. Ok, estas son las opciones de redundancia que tenemos de la información. Em, Existen redundancias que se van a manejar a nivel de una sola región y existen redundancias que se van a manejar a nivel de varias regiones. ¿Ok? La redundancia en una misma región, recuerda que la región tiene almacenamiento local y tiene varias zonas de disponibilidad. Entonces va a tener estos dos modelos, LRS, Local Redundancy Storage, redundancia local, y va a tener ZRS, Zone Redundancy Storage. ¿Ok? La redundancia a nivel general es que, por ejemplo, si yo voy a manejar LRS, el tema con LRS es que me va a dar una durabilidad de la data que se acerca al 100%. Como les dije, no hay nada que en la vida que les pueda decir 100% seguro. Esto va a tratar de llegar al 100%, por lo tanto va a tener 99.9999999%, que es 11 nueves. ¿Ok? ¿Puede llegar a perderse la información? Sí. ¿Qué posibilidad hay de que se pierda? Un 0.000000001% de probabilidad de que se pierda la información. Pero en línea general, con el LRS tratamos de que no se pierda. ¿Qué es lo que hace Microsoft en el LRS? Tú creas un almacén de información. Para ti es un almacén de información, un solo espacio de almacenamiento. Para Microsoft no es uno, para Microsoft son tres. Microsoft va a tener tu copia principal, que es la que tú usas, y va a tener dos copias adicionales de la información. Ahora, como es LRS, tiene redundancia local, esas copias adicionales de la información van a estar en el mismo data center, en la misma zona de disponibilidad. Claro, puede que estén en racks diferentes, en servidores diferentes, lo más seguro es que estén así, porque claro, si se cae el servidor, si se malogra el servidor, si se quema el rack, yo no quiero que se pierdan las tres copias, que se pierda una, pero tengo dos copias más. Entonces, estas copias están separadas en esa forma, ¿no? Pero dentro del mismo data center, dentro de la misma zona de disponibilidad. Eso por eso me ofrece pues un 99.9 con 11 nueves de durabilidad de la información. ¿Ok? Ahora, sí, para mí es un poco preocupante ese tema de que solamente estén en el mismo data center. ¿Y qué pasa si hay un terremoto, una inundación, un incendio? ¿Se pierden las tres copias de seguridad? Sí, sí se pierden las tres copias de seguridad. Entonces, para eso existe el otro modelo, que es redundancia de zonas. Recuerden que las zonas finalmente están separadas físicamente, eh, son como edificios o campus diferentes por separado. Entonces, lo que va a hacer Azure es tomar esas tres mismas copias y las va a distribuir. Recuerden que en una región Azure tiene por lo menos tres zonas de disponibilidad diferentes, ¿ok? No en todas, pero en la mayoría tiene tres zonas de disponibilidad diferentes. Entonces yo debería haber almacenado mi información en una región que sí tenga zonas de disponibilidad y ponerle que tenga una redundancia zonal, una ZRS. Entonces Microsoft va a tomar esa información, mi copia principal la va a poner en una zona, esa es la copia que yo sí puedo leer y escribir, y las otras copias que yo no las puedo leer ni escribir, las va a poner en zonas de disponibilidades diferentes con una sincronización, valga la redundancia, síncrona. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que cuando yo copio un archivo, ese archivo se tiene que copiar en la zona primaria, se tiene que copiar, se tiene que hacer las otras dos copias en las otras zonas y recién ahí me responde, ya copié el archivo. O sea, es una copia en tiempo real, ¿de acuerdo?
Se ejecutan estas 3 copias, yo solo tengo acceso a una, las otras están de contingencia. Si algo llegara a pasar en todo el data center, pues no hay problema, tengo copias en diversos data centers. ¿Ok? Obviamente, pues a raíz de que se pierde una de esas copias, Microsoft va a generar otra copia adicional para siempre tener 3, ¿no? Eso me da una durabilidad de 99.9 con 12 nueves, ¿no? O sea, ya no 11, sino 12 nueves. Luego de eso, ya existen modelos de redundancia en regiones secundarias, porque hasta el momento tenemos zonas de disponibilidad, pero no hemos salido de la región. ¿Qué pasaría si ocurre una falla o un incidente a nivel de toda una región? Por ejemplo, Dios no quiera, pero que haya pues un terremoto a nivel de toda la región este, o un huracán, por ejemplo, ¿no? Y se malogra toda la región. Recordemos que aquí las regiones están separadas por 500 kilómetros por lo menos. Vayámonos al extremo, vayámonos al otro lado del continente, ya no en este Estados Unidos, sino en oeste. Entonces podemos tener copias georredundantes, ¿ok? Y una copia georredundante, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, ya no nos lleva a 12 o a 11 nueves, nos lleva a 16 nueves. Y aquí ya no existen 3 copias, existen 6 copias. ¿Ok? Entonces, con GRS, con Geo-Redundancy Storage, lo que Microsoft nos va a dar es 3 copias en forma local, en LRS, ¿no? O sea, son 3 copias como si fueran en el mismo data center, como la inicial, como la local. Pero el detalle es que adicionalmente nos va a dar 3 copias más en otro data center, en otra región, incluso. ¿Ok? Pero nos va a dar pues estas 3 copias adicionales de forma asíncrona, ya no síncrona, porque tomen en cuenta que como ya estamos separados, las regiones están separadas muy distantes, el tiempo de respuesta de la sincronización puede ser más alto. Por eso es que la sincronía se va a hacer con las 3 copias locales. Si yo copio un archivo, se ejecutan 2 copias adicionales, me responde, ya copié el archivo y ahí recién va a empezar una sincronización de 3 copias más en la segunda región. ¿Ok? Entonces la durabilidad de mi data es mucho más amplia. En primer lugar, porque ya tengo 6 copias y en segundo lugar, porque 3 de esas copias están distribuidas en otra región completamente diferente, que incluso puede estar del otro lado del océano, del continente, ¿no? Ahora, hay una que es GeoZone Redundancy, que es la combinación de Geo con Zone Redundancy. Entonces es muy parecido, si se dan cuenta hasta aquí, al ZRS. 3 copias distribuidas en diferentes zonas de disponibilidad de la misma región, pero con la diferencia que también existe pues las 3 copias adicionales, estas ya no distribuidas en zonas diferentes, sino en una misma zona, pero en otra región completamente diferente. Eso me da 16 nueves también. ¿Ok? Ahora, como les dije, esas copias usualmente son copias no accesibles. Yo ni siquiera las puedo ver. Para mí es una sola copia de lectura y escritura, perdón, ¿no? Entonces, hay una alternativa que le pone Microsoft, que es por ejemplo, la GRS puede tener una opción de Read Access, o sea, puede ser RAGRS. La GZRS puede tener una opción de Read Access GZRS. ¿Qué significa el Read Access? Que a una de esas 3 copias que están en forma remota en la otra región, se me puede permitir leer, solamente leer, no escribir, ¿de acuerdo? Solamente una es la copia de escritura, que va a ser la local, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero aquellas 3 copias que están en forma remota, me puede dar la alternativa de leer. ¿Y para qué existe eso? Porque yo les explicaba el caso de mi sitio web que estaba distribuido, ¿no? Que tenía copias del sitio web en diversos lugares. Ok, el sitio web está en diversos lugares y a través de un front door de repente yo puedo accederlo de forma más rápida
desde donde esté navegando mi usuario. Pero, ¿y qué pasa con los archivos que estén en un blob storage, por ejemplo, las imágenes, los videos, etcétera? Igual se va a demorar la página porque el almacén principal está en una región diferente. Pero entonces lo que yo puedo hacer es que la copia que tengo en otra región, que se me permita acceso de solo lectura. ¿Ok? ¿Por qué no darle permisos de escritura también? Porque recuerden que esta es una copia asíncrona, pero finalmente sincronizada con la principal. Entonces siempre tiene que haber uno que sea el principal donde se copia y otros donde se replica. Entonces yo no puedo escribir la réplica porque tendría un conflicto con la copia principal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que tengo estos modelos de sincronización. En resumen, aquí vemos el RS, ya les dije, 3 copias en una sola región, en un mismo data center, en una misma zona de disponibilidad. Igual, dentro de una sola región puedo tener ZRS, que son 3 copias separadas, pero en zonas de disponibilidades diferentes. Ambas síncronas, ¿ok? Esto es muy parecido a lo que nosotros hacemos con los arreglos de disco en nuestros servidores, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, el caso más típico es tengo un servidor, tengo un disco principal de ese servidor, y ¿qué pasa si el disco se daña? El servidor queda inactivo. Voy a tener que esperar a reemplazar el disco, recuperar la información, etcétera. Entonces, muchos lo que solían hacer es poner un disco espejo. El disco espejo era un segundo disco, no tenía acceso de lectura ni de escritura, de hecho ni siquiera veía el disco como disponible. Ese disco servía únicamente para hacer copia de todas las operaciones que se realizaran en el disco principal. Por eso es que se le llamaba disco espejo. Siempre copiaba todo lo que tenía el disco principal. ¿Qué pasaba si fallaba el espejo o fallaba el principal? No hay problema, sigo teniendo uno que está disponible. Claro, si fallaban los dos ya no había más que hacer, ¿no? Pero era menos probable que fallaran los dos a la vez. Fallaba uno, ok, retiraba ese fallado, seguía operando el que estaba operativo, compraba el nuevo disco, lo volvía a poner y volvía a sincronizarse como espejo, ¿no? Y eso hacía que mi operación continúe ejecutándose aún si el disco fallaba, ¿no? Entonces, esto es lo que tenía yo. Es muy parecido aquí la redundancia que hace Microsoft, ¿no? Tenemos la redundancia en múltiples regiones, que es la GRS, también con permisos de lectura, con sincronizaciones asíncronas, como les digo, ¿no? Y la misma variante, pero en GZRS, o sea, distribución zonal, y 3 en otra región, pero ya no zonales, sino locales. Y lo mismo, pero con permisos de lectura. ¿Ok? Entonces tengo todos esos modelos de replicación de la data. Volvamos entonces a nuestro portal y aquí está la opción de redundancia que yo requiero. Ojo que las opciones de redundancia tienen un costo en particular. Por ejemplo, vayamos a ver un Azure Files de tipo hot en versión general 1, 1 tera de almacenamiento de esa información, ¿cuánto me cuesta? $29.39. En redundancia LRS local. Pero ¿qué pasa si yo elijo que tenga redundancia zonal? Pasa de 29 a 36. ¿Por qué? Porque estoy ocupando más espacio. ¿Okay? Ya no son solamente el tera que tengo en mis 3 copias, sino que en este caso voy a tener los 3 teras igual, pero copiados en zonas y va a haber tráfico de comunicación entre las diversas zonas. Por eso tiene un costo mayor, ¿de acuerdo? Si es GRS, va a costar más todavía. Aquí recuerden que incluso estoy considerando más copias. Estoy considerando 6 copias, ya no 3. GZRS, también más, ¿no? ¿Ok? Entonces, a medida que yo elija una opción de redundancia mayor, pues va a tener un mayor costo. Muchos de los clientes eligen la redundancia local, básicamente, que es la más económica, pero si son datos muy sensibles, sería muy recomendable distribuirlos en diversas zonas, por lo menos, ¿ok? Vayamos con redundancia local. Siguiente son aspectos avanzados. Aquí hay algunos temas de seguridad. Dejemos por defecto todo activado.
Sí, está bien. En temas de networking, bueno, estos son los permisos que ya hemos visto, si le habilitamos a todas las redes que tengan acceso a los almacenes o determinamos permisos específicos para algunas redes, ¿no? Esto ustedes lo pueden configurar ahora, lo pueden configurar más adelante. El routing, ya les había hablado anteriormente, tengo dos opciones de ruteo, o rutear a través de preferencia con la red global de Microsoft, o rutear de preferencia con Internet, ¿no? Entonces esto ustedes deciden, hay un pequeño valor de diferencia ahí, vamos a dejarlo así. Protección de datos. A nivel de recovery hay, por ejemplo, la posibilidad de mantener, y ahora lo pone por defecto, antes no lo ponía por defecto, pero es importante tomar en cuenta esto porque también tiene que ver con el precio de mi almacenamiento. En los almacenes de blob y de files, yo tengo la posibilidad de utilizar una característica que se llama soft delete. Soft delete es como si fuera una papelera de reciclaje. Cuando yo borro un elemento, ese elemento se va a la papelera de reciclaje. ¿Ok? No se elimina inmediatamente. Ese elemento se va a mantener ahí, bueno, por el tiempo que yo haya establecido ahí. Por ejemplo, aquí la configuración por defecto es 7 días. Yo le puedo poner 15, le puedo poner 30 días. Entonces, el tema es que esos elementos se van a mantener en esa papelera de reciclaje y no se van a eliminar hasta que haya pasado ese tiempo de soft delete. Lo que hay que tomar en cuenta es que el espacio que me ocupan los archivos que están en ese soft delete, ese espacio que también se cobra, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta eso. No, no es gratuito este soft delete. Si yo elimino, tengo 200 gigas de información, elimino 100 gigas, esos 100 gigas se van a ir a la papelera, al soft delete, pero me van a seguir ocupando 100 gigas. Por lo tanto, ese mes voy a pagar 200 gigas. No es que me va a descontar, ¿de acuerdo? Yo lo voy a desactivar por fines prácticos, pero tomen en cuenta pues que puedo tener las papeleras ahí activadas, ¿no? Bueno, el modo de encriptación, la información en la nube sí o sí está encriptada. Solo que hay la alternativa de que que diga Microsoft maneja la llave de encriptación o yo quiero manejar una llave de encriptación, para lo cual tendría yo que crear una llave de encriptación. ¿De acuerdo? Ok, bueno, las etiquetas, revisar y finalmente crear, una vez que esté revisado, el storage account. ¿Ok? Bueno, como les dije, yo ya tenía un storage account ahí que está creado. Vamos a ese storage account. Vamos a agrupar aquí por tipos y busquemos storage account. Aquí está. Este es el storage account que yo ya tenía. Es uno de propósito general versión 2, como pueden ver. Obviamente en una capa estándar en ese sentido, pues no es premium. Tengo una redundancia local, LRS, ¿no? Y dentro de este almacén yo tengo pues los containers, que recuerden que son los blobs. Tengo los file shares, que recuerden que son file shares, carpetas compartidas en red. Tengo queues, colas de mensajes, ¿no? Y tengo tables, tablas. Los queues, los tables, como les dije, pues generalmente los van a manejar aplicaciones. En este caso nos vamos a enfocar básicamente en blobs, en contenedores, y nos vamos a enfocar en file shares. Un contenedor tiene esta forma que un poco como que ya le hemos visto, ya estuvimos apreciando que eh, dependiendo del nivel de acceso, yo tengo acá, si marco esto, tengo el Change Access Level y le puedo decir que sea privado, con lo cual no hay acceso anónimo, tengo que establecer Service Endpoints o Private Endpoints en particular para que se puedan acceder, ¿ok? Pero puedo darle un acceso anónimo también. La ventaja del acceso anónimo es que, pues, se pueden listar con la URL en cualquier lugar. La desventaja es que también si alguien toma la URL de ese gráfico y lo coloca en su propia página web, va a estar utilizando mis gráficos y va a estar utilizando mi tráfico, va a estar generándome tráficos, ¿no? Si para mí está bien, bien, si no, bueno, lo debería dejar como privado, ¿no? Y el container es el que le da un acceso a nivel de todo el contenedor, incluso a listar el contenedor a las aplicaciones, ¿de acuerdo? No es que yo por página web pueda
listar todos los elementos. Pero entonces, finalmente esto si lo tengo en acceso público, por ejemplo, yo le digo aquí propiedades y bueno, esto ya un poco que lo vimos, ¿no? Copiamos la URL y vimos que con el acceso, bueno, acá está, vamos a crear otra. Ahí está, accedemos directamente pues al gráfico que está allí y de igual manera podemos seguir levantando más gráficos y colocando allí pues no solamente gráficos, todo tipo de documentos, ¿no? Que son blobs finalmente. Eh, Como les dije, el detalle es que cualquiera que tenga esa URL puede hacer uso de ese sitio web y, perdón, de estos gráficos en sus propios sitios web y con eso generarme tráfico. Entonces hay modos más seguros de poder compartir, los vamos a ver en un momento. Pero inicialmente tomen en cuenta que la forma de trabajar con blobs es así, con URLs. No se trabaja con el modelo de carpetas y archivos. Entonces, esa es la experiencia de usuario final que van a tener con blobs, es esa, a través de URLs. Hay un producto, a ver si me parece que era Storage Explorer, ajá. No sé si lo tengo instalado aquí, permítame ver. Storage. Oh, sí, sí lo tengo instalado, pero en todo caso aquí también pueden acceder al producto en sí, a Azure Storage Explorer, y pueden descargar el Storage Explorer para que ustedes puedan gestionar sus almacenes, no solamente de blobs, sino también pues los files o los queues, los que necesiten, los puedan gestionar directamente desde este aplicativo. Les he dejado el enlace en el chat para que lo puedan validar. El Storage Explorer básicamente es esto, ¿no? Es como una especie de explorador de archivos, pero que no va a ser apuntando a sus discos locales, sino a sus repositorios en la nube, ¿no? Entonces, por eso es que yo puedo tener aquí, por ejemplo, el Azure Storage Explorer instalado y pues voy a conectarme de alguna forma. Puedo conectarme a toda la suscripción, a una cuenta particular de almacenamiento, a un contenedor en particular, a un contenedor de Data Lake, por ejemplo, recursos archivos compartidos, colas, tablas, etcétera, ¿no? Puedo conectarme a toda la suscripción, por ejemplo, aquí, en este caso de Azure. Bueno, ahí me va a pedir la validación. Yo estoy conectado con esta cuenta. Ya está, me dice ya te hemos autenticado, entonces ya puedes volver al Azure Storage Explorer. Entonces volvamos al aplicativo, ahí está, se ha iniciado la sesión, ya está, y como pueden ver aquí, pues me está empezando a dar todos los elementos que tengo en este caso, ¿no? Entonces volvamos aquí al listado. Yo dentro de Incomex Cloud tengo dos cuentas de almacenamiento. Bueno, tengo la de Cloud Shell, que esta, ¿no? Esta es la que estamos utilizando ahorita y recuerden que hace un momento mandé a crear demo a Z104 Tino, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo acceder aquí a tengo contenedores blob, tengo uno, el images, ¿se acuerdan? Y ahí está el archivo. Entonces, desde aquí puedo cargar, soltar, jalar y soltar, digamos, copiar elementos, moverlos, eliminarlos, puedo administrar mis archivos. Y en File Shares tengo uno también, que es Files, ¿no? Que también tiene un solo archivo que ahí está. Entonces, también tengo formas de accederlo allí, ¿ok? Entonces, mis repositorios, puedo utilizar el Azure Storage Explorer para poder administrarlos o en todo caso lo puedo hacer directamente desde aquí, desde la interfaz de el portal de administración de Azure, ¿ok? Pero les repito una vez más, los blobs, los contenedores, los voy a almacenar, los voy a acceder principalmente a través de URLs. Si lo quieren tener un poquito más claro, no, ya tengo las máquinas virtuales cerradas, entonces pues, sigamos de frente nomás, pero en todo caso, pues como les digo, alguien que tenga una página web puede utilizar esa URL y colocar la ruta y colocar ese archivo, ese gráfico dentro de su página web, por ejemplo, ¿no? Y los file shares, a diferencia de los contenedores, manejan una experiencia diferente, que es la de file sharing, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, en mi computadora, veamos aquí, mi computadora, actualmente yo tengo
Eh, Dos discos, tengo el disco C y el disco D, mi disco de sistema operativo, mi disco de datos. Y el usuario común está acostumbrado a que los file shares, las carpetas compartidas, usualmente las visualiza aquí como si fuera disco Z, disco V chica, disco X, etcétera, ¿no? El problema con las carpetas compartidas es, en primer lugar, que tenemos que administrar un servidor al cual dentro de su disco le vamos a colocar una carpeta y la vamos a compartir a nivel de red. Y en segundo lugar, que las carpetas compartidas solamente las podemos acceder cuando estamos en la red local de la oficina. Si salimos de la oficina no lo podemos acceder, salvo que establezcamos una VPN con la oficina. El servicio de file shares de Azure permite que yo pueda tener carpetas compartidas en entornos que básicamente necesitan conectividad a través de Internet. ¿Ok? Entonces, este file share yo puedo seguir creando otros file shares, ahí está, ¿no? Le doy el nivel hot o cool o u optimizado en transacciones. Premium no puedo darle porque no tengo no tengo una cuenta de almacenamiento de tipo premium. Si fuera así, sí le podría dar. ¿Ok? Em, y en este caso tengo este files y entonces yo, por ejemplo, puedo ir a este files. Acá me dice un poco la información del almacén. Puedo editar la cuota. En este momento la cuota que tengo asignada es de 5 terabytes. Y lo que estoy usando son 105K, ni siquiera un mega, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque en el caso de los blob storage, por ejemplo, un blob storage, el blob storage me va a cobrar por la capacidad real que yo estoy utilizando. Aún si yo estimo o calculo el uso de un terabyte, si yo no estoy usando un terabyte, sino que estoy utilizando 800 gigas, por ejemplo, lo que voy a pagar a fin de mes realmente es esto, por más que yo calculé en base a un terabyte, porque no estoy ocupando un terabyte realmente. Pero la diferencia con un file es que con un file, si yo calculo un terabyte y creo un repositorio de un terabyte, yo voy a pagar un terabyte, así no lo estoy utilizando completamente. ¿Ok? Entonces la diferencia es que el file storage sí paga por la capacidad reservada, no por la capacidad real de uso. El blob storage no, el blob storage paga por la capacidad real de uso. Entonces yo debería editar mi cuota para que esté lo más cercano posible. Yo no estoy utilizando 5 teras, de hecho estoy utilizando 10 gigas de repente, ¿no? Entonces lo puedo dejar en 10 gigas y mi nueva cuota, pues, bueno, ahí refrescarlo. En un ratito ya debería salir, pues, que la máxima capacidad es de 10 gigas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, ya cambió ahora la cuota a 10 gigas solamente. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que la experiencia de uso, si bien es cierto, hay una URL, miren, en realidad, si yo accedo a la URL, yo no voy a poder cargar nada, ¿no? Por ejemplo, cargo aquí, me va a decir que no. Vamos a ver qué archivo está ahí dentro. Bueno, es uno que se llama IT Before Holidays. Vamos a ver ahí sus propiedades. Acá tiene una URL, vamos a copiarlo. ¿Puedo acceder así? No, ¿de acuerdo? La forma de acceder, porque esto no trabaja con cabeceras HTTP, esto trabaja con una metodología de acceso SMB, es decir, estilo carpetas de archivos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decirle conectar. La ventaja de poder conectarme así es que yo puedo crear unidades de red en Windows, en Linux o en Mac OS. O sea, cualquiera de ellos puedo tener un script de conexión para que se agregue como si fuera una unidad de red. Ahora, yo puedo elegir la letra. Bueno, eso también lo puedo modificar luego. Vamos a ponerle B chica, o bueno, Z. Dejémoslo con Z. Y hay formas en que yo puedo utilizar método de autenticación de directorio activo. Para eso tendría que configurarlo y obviamente pues ahí sí requieren algunas configuraciones adicionales. Esto no lo vamos a hacer por ahora. Voy a utilizar lo que llamamos un Storage Account Key. Entonces veamos el script. El script, básicamente, si yo tengo ese script a la mano, yo puedo utilizarlo. Veamos acá. Aquí básicamente hace una prueba de conexión para ver si puedo alcanzar este almacén utilizando el puerto 445. ¿Ok?
Si la conexión es correcta, ok, va a guardar la contraseña para que persista a través del reboteo. O sea, si yo apago y prendo la máquina, pues va a poder acceder nuevamente porque va a guardarme la contraseña. La contraseña, el pass, es todo esto que está aquí, ¿no? Obviamente es una contraseña cifrada y va a ejecutar se le llama montar una unidad, ¿no? Que básicamente es crear una unidad que se llame Z, por ejemplo, y que apunte a una ruta de red, que en este caso es una ruta que está en la nube. Ahora, si fallara esta conexión TCP, me va a decir, cuidado, no tienes el puerto 445 abierto, deberías habilitarlo para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo tomo este código, lo copio y me voy, por ejemplo, a mi máquina real. Bueno, ustedes no están viendo aquí porque yo estoy cargándolo a través de mi botón de inicio. Busco Windows PowerShell, ¿ok? Perdónenme, voy a volver a poner aquí, ahí están mis unidades, ¿no? Y a través del Windows PowerShell ejecuto, pego este código, ahí está haciendo la prueba de conexión para ver si es que permito. No ha habido problemas, entonces me ha pasado a poder ejecutar, le doy Enter y está ejecutando la labor de montado de la unidad. Y ustedes pueden ver que ahí ya tengo la unidad montada. Acaba de aparecer una ubicación de red que se llama unidad Z y que está, ahí está la unidad Z, y que está apuntando a una dirección en nube. Y ustedes pueden ver que yo entro aquí, veo mi archivo y lo puedo abrir como si fuera un archivo de mi computadora. ¿Ok? Entonces, eso es, miren, ahí está el nombre del archivo, ITV for Holidays. Aquí está, ITV for Holidays. De hecho, es un disco más que está en mi computadora, como ustedes pueden ver. Yo tengo aquí estos discos. Siempre que esté conectado a Internet, yo voy a poder acceder. Y miren la cuota, ahí está el tamaño, 10 gigas, ¿no? Es más, yo puedo ir, por ejemplo, bueno, vamos a cerrar esto, ya no lo necesitamos. Puedo ir, por ejemplo, en este caso, a mi repositorio y de nuevo, pues de repente 10 gigas, y creo que es muy poco, vamos a editar la cuota y vamos a ponerle 100 gigas. Ok, ahí está. Ahora es de 100 gigas, ¿no? Bueno, ahorita está de 10 gigas, vamos a ponerle F5 ahí. Ahí está, ahora su tamaño es de 100 gigas, ¿ven? Ahora, yo como trabajador puedo ir a este repositorio, crear un documento de Word, por ejemplo, y digamos esto va a ser propuesta, ¿no? Creo el documento de Word, lo abro en mi Word local, ahí se está cargando el Word en mi otra ventana, a ver, ahí está. Entonces en este archivo, pues yo voy a empezar a hacer todas las modificaciones del archivo que yo quiera y por ejemplo voy a ponerle propuesta para el Team AZ104. Vamos a ponerlo en un texto un poquito más grande aquí, ahí está, lo guardamos. Y para mí es como que estoy guardando, ahí está en la unidad Z, ¿no? Se está guardando en un disco que está localmente en mi computadora. Claro que demora un poquito más porque tengan en cuenta que este está conectado a Internet, ¿no? Entonces, pero ahí está, finalmente. Cualquier otra persona dentro de mi organización que tenga mapeada esta unidad va a poder ver desde ya este archivo. ¿Por qué? Porque este archivo se ha sincronizado desde ya con mi repositorio en la nube. Vemos Files, vemos Browse. Ahí está, propuesta, ¿no? Entonces yo ya puedo tener el archivo ahí directamente y cualquier otra persona que coloque en ese repositorio compartido y que tenga mapeada la unidad en sus computadoras va a poder colaborar en este file storage. Pero el file storage, como pueden ver, maneja una experiencia diferente, que es la experiencia pues de aquel que tiene carpetas compartidas, ¿no? Entonces, bueno, los diferentes storage manejan, como yo les dije, pues
el dominio core.windows.net, ya sea blob, ya sea table, queue o file, por ejemplo, y va a llevar el nombre que yo le haya puesto a mi storage account, ¿de acuerdo? Entonces yo elijo ese nombre de subdominio, pero por último, al final, yo si quiero trabajar con mi propio dominio, igual yo puedo colocar mi vanity domain, ¿no? Mi propio dominio, em, y utilizarlo, digamos, con mi propio repositorio. Eso recuerden que lo puedo hacer en el servicio de DNS, básicamente indicando que cuando alguien quiera acceder, para esto tengo que haber registrado el dominio contoso.com, ¿no? Y puedo crear un registro de tipo CNAME, en el cual le diga, por ejemplo, cuando se acceda a blobs.contoso.com, que apunte a contosoblog.blog.core.windows.net, ¿no? Que es el nombre feo, yo le pongo un nombre más bonito, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con el resto de servicios. Obviamente, como les dije, trabajando con un servicio de DNS, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pueden hacer. Ahora, para poder acceder de forma segura a estos repositorios, ya recuerden que les había enseñado la forma de poder manejar un service endpoint. Básicamente, pues allí, estando en el repositorio, manejando las partes de networking. Recuerden que estaba esta sección, esta parte en la cual yo puedo, por defecto está que el acceso público establecido para todas las redes, pero recuerden que en su momento dijimos solamente redes en particular, ¿no? O podemos deshabilitar completamente el acceso y trabajar con los Private Endpoint Connections para que haya conexiones específicamente determinadas, ¿no? Aquí está el custom name, que nosotros podemos colocar nuestro propio nombre de dominio aquí, creando obviamente el registro CNAME, como les decía, en un proveedor de DNS, que puede ser un proveedor externo, o puede ser también, pues, que utilicen Azure Public DNS, ¿no? En este caso, porque sería a través de un dominio público. Ok, eso es uno, el esquema en el que ustedes pueden restringir específicamente a ciertas IPs, a ciertas redes virtuales para que puedan acceder a estos servicios de almacenamiento. Ok, bueno, ahí están algunos de los módulos que pueden utilizar en Microsoft Learn para poder aprender un poco más acerca de cuentas de almacenamiento, y ahora veamos particularmente los blob storage. Los blob storage Em, recuerden que cuando hablamos de un blob, hablamos de un binary large object, un objeto binario grande, dice large, grande, pero en realidad puede ser pequeño, puede ser grande, no es necesario, pero se entiende que puede ser cualquier tipo de información no estructurada. ¿A qué nos referimos? Un gráfico no tiene una estructura en particular, no es que podamos decir aquí tiene, un gráfico puede ser diferentes tamaños, puede ser diferentes pesos, puede tener diferentes colores, etcétera. Entonces no hay una estructura en particular que podamos identificar respecto a los gráficos. Lo mismo las películas o videos, ¿no? Entonces yo puedo tener un storage account que se llame production, por ejemplo, y establecer dentro contenedores, ¿no? Y a un contenedor le puedo llamar pictures, a otro le puedo llamar movies, y dentro de esos contenedores tengo los blobs, los objetos en sí. Entonces puedo tener uno o más objetos, ¿no? Entonces también se le llama esto object storage, ¿no? Porque en general es cualquier tipo de objeto que se almacena. Entonces, los usos más comunes suelen ser, pues, por ejemplo, servir imágenes o documentos directamente a través del browser, que es lo que hemos hecho, por ejemplo. Hemos puesto la URL directamente y alguien puede acceder con esa URL al archivo. Eh, almacenar archivos para accesos distribuidos, que pueden ser por página web, por ejemplo, que son los que utilizan las URLs. O incluso podemos almacenar esas URLs en una base de datos, entonces cada vez que se quiera acceder al archivo en sí, pues tiene su propia URL y eso está almacenado en la base de datos para que lo puedan descargar. Em, Se utiliza también para streaming de audio y video, porque como yo les había dicho, estos videos,
estos gráficos, estos archivos, yo los puedo colocar como parte de mi HTML y declararlos dentro de una página web, por ejemplo, y de esa forma pues poder acceder. Yo, por ejemplo, tengo aquí, voy a cambiar un momentito, yo tengo unos personales, por ejemplo, aquí, en otra cuenta de Azure, tengo repositorios aquí, tengo un storage, bueno, dentro de ese storage tengo contenedores, tengo file shares. Aquí, por ejemplo, tengo, me parece que en este, sí, public, aquí tengo algunos videos que he almacenado, por ejemplo, y si es que allí, por ejemplo, yo quiero, quiero visualizar alguno de ellos, son videos, como pueden darse cuenta, entonces, digamos que este de aquí. Vamos a ver, aquí está la URL. Vamos a acceder aquí también a través de un navegador privado. Bueno, inicialmente está bloqueado, entonces tendría que cambiar el access level, está como privado, vamos a ponerlo como blob. Ya está, entonces ya debería permitir acceder, o en unos pocos segundos lo va a hacer. Ahí está, finalmente. 7 por si acaso. Entonces, por ejemplo, esta es la grabación de una sesión que yo di y como pueden ver, tiene su propio emulador, digamos, está corriendo ahí el video. Si yo le doy clic, bueno, voy a quitar el audio para que no lo estén escuchando, pero ahí puede estar corriendo completamente el video sin ningún problema. Entonces, incluso puedo descargarlo desde acá. Entonces, como parte del HTML, yo podría poner en alguna página este acceso a este video y pues para que lo descarguen o para que lo visualicen directamente, lo pueden hacer a través de su URL. ¿Ok? Bueno, vamos a retornarlo a un modelo privado y volvamos al entorno de demostración. Entonces, como les decía, bueno, esos contenedores yo básicamente voy a utilizar la URL para poder trabajar, bueno, streaming de audio, streaming de video, almacenar datos para backups, almacenamiento, disaster recovery, archivamiento. Entonces, en un blob storage, por ejemplo, sí sería recomendable que si yo tengo mucha información en mis servidores, ¿no? Y esos servidores yo quiero llevar a la nube. Claro, podría catalogar yo y decir qué archivos son los que uso en el día a día. Y eso los tengo para que mis usuarios lo accedan a través de unidades de red, en este caso en la nube. Eso sería Azure Files. Entonces, de repente yo tengo un tera de información y no sé, 500 gigas de eso los voy a colocar en Azure Files, ¿no? Y capaz que los otros 500 gigas son información antigua, es información de backups, de servidores, no tiene por qué estar en acceso de usuarios. Y de hecho, pues, por ejemplo, podemos tener archivos de empleados que ya no laboran en la compañía, pero me han dicho, guarda sus archivos por si acaso, de repente algún día lo requerimos. O, por ejemplo, tenemos contratos con gobierno o con clientes especiales que nos piden almacenar esa información por 1 año, 3 años, 5 años. Entonces podemos tener un blob storage de tipo archive y esos 500, 300 gigas ponerlos, por ejemplo, en un almacén que sea mucho más económico. Entonces también es así que nos sirve, digamos, para almacenes de backup, restauración, disaster recovery, archiving, ¿no? Ok. En cuanto a los contenedores, bueno, hemos visto ya esta parte, creamos contenedores de forma directa, definimos el nivel de acceso lo podemos cambiar luego, el private es que no hay accesos anónimos, se tienen que acceder de una forma directa, ya vamos a ver ahorita cómo se acceden de forma segura. Y puedo tener acceso anónimo directamente al blob, puedo tener acceso anónimo directo hacia el contenedor en general, ¿ok? Entonces, ok, esto ya lo hemos visto. Los access tiers, bueno, esto es un poco lo que yo les comentaba. Inicialmente existían hot, cool y archive. Hoy en día le han agregado uno más que se llama cold, ¿no? Y
pero en línea general de lo que se trata es hot, acceso frecuente que uso en el día a día, cool, acceso no frecuente que pasado un mes no lo voy a utilizar, por ejemplo. Entonces su costo de operación es mayor, pero el costo de almacenamiento es menor. Y en Archive, como han podido ver, pues el costo de almacenamiento es bajísimo, $1 por tera, pero el costo de operar esa información sí puede llegar a ser mucho más alto, porque la idea es que en Archive no opere esa información, no esté trabajando constantemente con esa información, sino que la voy a leer muy de vez en cuando. ¿Qué tan caro puede ser? Tampoco es que sea tan caro, ¿no? Porque, por ejemplo, veamos aquí, si tenemos un blob storage de tipo archive, una operación de lectura, acá está un read operation, por ejemplo, me cuesta $6.50, pero 10.000 archivos que vaya a leer. Y si es archive, yo no voy a leer pues 10.000 archivos, voy a leer de repente 100 archivos a lo mucho, pues en todo el mes, ¿no? Entonces, si van a ser 100 archivos, eso va a significar 6 centavos probablemente, o 60 centavos de dólar para 1.000 archivos, y eso ya es bastante, ¿no? En el caso de un archivamiento, ¿no? Entonces, el costo sí es mayor, pero tampoco es que sea tan alto, ¿no? La idea es que no lea mucho estos. Ahora, existe lo que se llama high priority. El high priority read sí tiene un costo, como pueden darse cuenta, pues es 10% mayor, ¿no? Pero la idea, pues, es que yo tampoco trate de no leer muchos estos. Bueno, acá está por 10.000 operaciones, en este caso sí está por, eh, por cada operación. Entonces, imagínense que yo juegue con 100 archivos de High Priority Read. ¿Qué significa High Priority Read? Significa que le estoy diciendo a Microsoft, trata de apurarte, no es que necesito leer esto lo más pronto posible, entonces Microsoft lo va a poner en una cola de alta prioridad y esta tensión de rehidratación la van a hacer más rápida, ¿ok? No hay un tiempo preciso, pero lo van a tratar de hacer más rápido para que lo pueda tener disponible lo más pronto posible, ¿ok? Tiene un costo mayor, pero como pueden darse cuenta, tampoco es que sea tan elevado si es que vamos a mantener la cantidad de operaciones en un número bajo. Eh, Puedes cambiar el Access Tier hacia los diferentes niveles. Ahora, la idea también pues es que tú puedes manejar el ciclo de vida en los blob storage. Ojo, en los blob storage, no en los file storage. Eh, Esto tiene una característica aquí que se llama Life Cycle Management. Por ejemplo, si vamos al Storage Account, estamos trabajando con este. Esto lo deberían tener aquí en Data Management. Sí, aquí está Data Management. Bueno, la redundancia, ya recuerden que ustedes tienen una redundancia, en este caso el RS, ustedes pueden modificar el tipo de redundancia, si le ponen GRS y le pongo ahí safe, se va a empezar a crear una copia redundante en otro lado, ¿ok? Recuerden que el GeoRedundancy Storage son 6 copias, ya no son 3. Entonces, desde que yo lo he puesto así, miren, ahora ya en el mapa, ya me está diciendo que está poniendo una región secundaria y esa misma información la está copiando en el otro lado. Pues ya vamos a tener 3 copias en el otro lado, ¿no? Obviamente esto implica mayor costo, ¿no? Y, en temas de protección de datos, bueno, esto es un poco lo que ya habíamos visto, ¿no? El habilitar, por ejemplo, los soft deletes, los point in time restore, si es que necesitamos hacer, digamos, backups, ¿no? La replicación de los objetos. Bueno, aquí también yo puedo replicar los almacenes que tengo en otros lugares, ¿no? Teniendo otras cuentas de almacenamiento en mi misma suscripción, digamos. Yo puedo hacer una copia, una réplica fuera de lo que son los LRS, etcétera. O sea, yo puedo hacer una réplica propia tomando en cuenta que puede ser a cuentas mías o pueden ser a otras cuentas, ¿no? Entonces, si creo otras cuentas, pues obviamente me tienen que dar el ID del destination, ¿no? Entonces, puedo hacer replicación de manera muy particular. Y lo que yo les decía es la parte de Lifecycle Management. En Lifecycle Management yo puedo decirle
Ojo que una nueva política puede tomar hasta 48 horas para ser completada, ¿de acuerdo? Eso toma tiempo, pero veamos qué ocurre en el Lifecycle Management. Aquí yo le puedo establecer reglas de replicación, réplica almacén, por ejemplo. Esta va a ser el nombre de mi regla. Vamos a llamarle rule ahí. Entonces puedo aplicar a todos los blobs que se encuentren en esta cuenta de almacenamiento. Recuerden que yo solamente he creado un container, ¿no? Y que tiene un solo blob. Entonces, bueno, se va a aplicar para eso, pero si yo tengo varios, obviamente se aplicaría a los que tengo en esta cuenta de almacenamiento. Si no quiero que se aplique, puedo crear otra cuenta de almacenamiento sin esa regla, ¿ok? ¿Qué tipos de blobs? Los block blobs. Si quiero aplicar también a los append, lo marco. ¿Qué tipo de subtipos? ¿No? Los base blobs, snapshots, versiones, bueno, los de base, ¿no? O bueno, si le estoy sacando snapshots, de repente también quiero que se añada la regla a los snapshots o a las versiones de archivos. Y bueno, ahí se me agregan algunas características, pero vamos a dejarlo como está por defecto. Pero tomemos en cuenta que si tomo snapshots, también podría aplicar la regla a los snapshots. Y si le pongo que maneje versiones de los archivos, o sea, tengo la versión 1 del archivo, del documento que he creado propuesta, por ejemplo, ¿no? Mañana entro a modificarlo y lo vuelvo a hacer algunas modificaciones ahí y se genera la versión 2. Entonces ya voy a tener versión 1, versión 2 del mismo archivo, pero tomando en cuenta que como son versiones, son diferentes archivos, se van a mantener las dos versiones, pero también me va a ocupar el doble del espacio, ¿de acuerdo? Pero también puede elegir entonces sacarle esta regla a las versiones, pero dejemos solamente con los base blobs. Las reglas que yo puedo aplicar están basadas en la última fecha en el que el archivo fue modificado o, por ejemplo, la fecha de creación del archivo. Puedo tomar cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? La última fecha en que fue modificado o la fecha de creación del archivo. Ahora, mi regla puede decir, por ejemplo, si un archivo no ha sido modificado, por ejemplo, recuerden que los archivos por defecto aquí van a estar entrando en hot, ¿ok? Al menos es lo que se infiere, salvo que yo haya puesto un nivel diferente, ¿no? Yo puedo poner de frente un cool, por ejemplo, y el almacén es de tipo cool. Pero por defecto, si es que no he modificado eso, es hot, ¿de acuerdo? Entonces, un archivo que yo copio entra como hot. Ahora, yo puedo decirle, sabes que si nadie lo ha tocado en 15 días, o sea, la última fecha de modificación ha sido hace más de 15 días, ¿qué puedo hacer? Mueve el objeto, por ejemplo, a un cool storage o a un cold, ¿no? El cold, como les digo, es una nueva variante que es de 90 días, ¿no? 30 días, 90 días, y el archive que es 180, ¿no? Esas son las reglas por defecto, ¿ok? Pero yo puedo establecer nuevas reglas. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? No quiero que lo muevas a cool a los 15 días. Ahí está, esa es mi regla, ¿no? Entonces le añado una regla ahí. Después añado otra regla que, por ejemplo, puede ser file, bueno, blobs, eh, archive, por ejemplo, ¿no? Ya no quiero ni siquiera pensar en el cool. Vamos a poner la regla de archive y puedo basarme exactamente en lo mismo y decirle si ha sido modificado, si no ha sido modificado en 45 días, por ejemplo, y ahí está, o sea, me estoy pasando de estas reglas en 45 días, ya mándalo de frente a Archive, ¿no? Y bueno, acá me da una alternativa que dice obviar aquellos que hayan sido rehidratados hace 7 días, ¿no? Lo puedes activar o simplemente cambiar ahí las fechas, ¿no? Entonces, pasados 45 días de la última modificación del archivo, ese archivo se va a ir a un modelo archive automáticamente. No es que se va a mover a otro repositorio, ¿eh? Cada blob de forma independiente tiene su propio tier, ¿no? Y según las reglas se va a mover en un tier diferente. Ahora, también yo puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a decir ahí, delete blob, ¿no? Rule. Esta va a ser la regla de borrado. Entonces, yo le doy la normativa
Y aquí voy a trabajar con created. Le puedo dejar last modified, por ejemplo, si nadie lo ha modificado en un año, 365 días, ¿no? Borra el blob, ¿no? Esa es la última fecha de modificación, pero también me puedo basar en la fecha de creación. La fecha de creación es, el archivo ha sido creado hoy día, ¿no? Ustedes vieron el archivo de Word, documento, propuesta que he creado. No importa si, digamos, ya pasa todo un año, digamos que mañana se cumple un año. El día de hoy alguien entra y modifica el archivo, pero mañana cumple un año de creado. Entonces no importa si lo han modificado el día previo, aquí la regla se está basando en la fecha de creación. Si pasaron 365 días de que lo crearon, borra el blob, sin importar si alguien lo modificó recientemente o no. ¿De acuerdo? Entonces las reglas pueden estar basadas en fecha de última modificación o fecha de creación del blob. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, el tema de replicación ya lo hemos visto. Básicamente, como les decía, es que ustedes pueden optar por determinar una replicación de sus objetos y de esa forma, por ejemplo, sacar copias adicionales fuera de lo que es el read access o el GRS, etcétera. Ustedes pueden definir una replicación adicional hacia cuentas de almacenamiento que tengan por separado, ¿ok? De esa forma van a poder tener también copias de esos blogs gestionadas ahora sí por ustedes en otras regiones, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces ahí tienen algunos módulos de Microsoft Learn también con los que pueden acceder a más información respecto al manejo del blob storage. Veamos ahora algunos aspectos de la seguridad de los almacenes, ¿no? Aquí podemos revisar algunas estrategias que podemos emplear, digamos, para lo que es el manejo de seguridad. Ya hemos visto algunos aspectos para darle privacidad y sí, quitarle el acceso público. Aquí podemos utilizar también lo que se llaman las llaves SAS, las Shared Access Signature, ¿ok? Esto vamos a verlo aquí un poquito más. A ver. Bueno, hay el tema de la encriptación. La encriptación vimos que la puede manejar Microsoft o podemos manejar nosotros con nuestra propia llave de autenticación. En ese sentido, pues Microsoft nos puede dar el nivel completo de seguridad en el cual si la llave de descifrado decidimos manejarla nosotros, la podemos almacenar, sí, en un key vault, en una bóveda de secretos, de llaves, finalmente dentro del entorno de Azure, pero al final también podemos decidir nosotros llevarnos la llave y ni siquiera compartirla con Microsoft. Recuerden que eso implica que en el peor de los casos, si yo pierdo la llave de descifrado, ni siquiera Microsoft me va a poder descifrar la información porque yo decidí manejar la llave de descifrado, ¿ok? Y si yo la perdí, se perdió la llave completamente, nadie más la tiene. Eso es cuando yo quiero un nivel de privacidad muy alto con mi información, ni siquiera compartir la llave con Microsoft, pero si no es información tan sensible, mi recomendación sería que dejen que Microsoft maneje la llave de cifrado, que es la característica por defecto, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues Microsoft siempre va a tener la llave de cifrado y cada vez que ustedes quieran acceder a ella, a la información, entran directamente a través del portal y pues Microsoft ahí gestiona toda esa parte del cifrado. En ese sentido, pues Microsoft maneja la encriptación de la data. ¿Cómo puedo dar accesos a eso? A través de llaves compartidas, ¿ok? Y ahora vamos a ver un poco esta parte de las llaves compartidas, cómo creamos una llave compartida, por ejemplo. Vamos a ver en el portal. Volvamos entonces estamos en nuestro repositorio, ¿ok? En nuestro storage account. Tenemos los diferentes servicios, blob, file, etcétera. Y recuerden, aquí está la parte de encriptación que yo les había comentado, ¿no? Inicialmente los servicios, y recuerden que casi todo, o por no decir todo, en la nube se maneja de forma cifrada y protegida. Entonces, tanto la información en reposo como la información en tránsito tiene que estar cifrada. Por defecto está cifrado y por defecto Microsoft maneja esas llaves. Si yo las quiero manejar, como les dije, lo puedo hacer
yo ya entro mi propia llave, o almaceno en el key vault y yo designo cuál va a ser, digamos, los parámetros de seguridad de esa llave. ¿Ok? Pero si lo dejo por defecto, Microsoft lo maneja por mí. ¿Ok? Ahora, yo puedo crear estas access key que son llaves. Bueno, vamos a ver una llave aquí, por ejemplo. Esta de aquí es una llave de cifrado. Hay dos llaves que voy a tener, ¿ok? Para este almacén. Hay dos llaves, la llave 1, la llave 2, y en el momento que yo necesite, yo puedo rotar la llave, es decir, que se cree una nueva llave, por ejemplo, ¿no? Ahí está, se está generando una nueva llave, ya se generó una nueva llave, y yo puedo decidir resetear esas llaves de cifrado. Pero ¿para qué voy a utilizar esas llaves? Esas llaves las voy a utilizar, por ejemplo, cuando tenga aplicaciones que requieran acceder a estos almacenes de forma privada, de forma segura y autenticada, ¿no? No voy a crear un usuario, una contraseña, lo que voy a hacer es compartir la llave. Entonces, esa llave va a estar dentro de un connection string y, por ejemplo, yo puedo copiar este connection string. Voy a ponerlo un ratito a ver si lo podemos visualizar mejor en un bloc de notas. Ahí está, ¿no? El protocolo por defecto, como dices, el HTTPS, la cuenta, el nombre de la cuenta de almacenamiento es este, la llave de seguridad es esta, que es la llave que vimos ahí, ¿no? Y el sufijo que va a manejar esto es core.windows.net, ¿ok? Ya recuerden que ahí viene blob.core.windows.net, viene file.core.windows.net, entonces para todos los servicios esta va a ser la cadena de conexión y yo puedo utilizar esa cadena de conexión con las aplicaciones que, por ejemplo, si yo estoy programando una aplicación web y necesito que acceda a los archivos que están dentro, pues le voy a tener que dar a los desarrolladores esa llave para que puedan acceder a los repositorios. Tengo dos, como les digo, cualquiera de las dos puede funcionar y yo en cualquier momento, como les dije, pueden resetear la contraseña, resetear la llave de cualquiera de ellas y se va a actualizar. Es recomendable hacerlo cada cierto tiempo, salvo que tengan aplicaciones pues que estén trabajando con ellas, pero hay otras formas de poder manejar con esas aplicaciones, sobre todo si están hosteadas en Azure, le pueden colocar la llave en un Key Vault, por ejemplo, y desde ahí que se maneje, ¿no? De hecho, ustedes pueden poner un reminder, un recordatorio, para que les avise que hagan rotación de la llave cada cierto tiempo, ¿no? Porque esa llave, sobre todo si la comparten mucho con agentes externos, puede llegar a caer en manos de otras personas y entonces lo ideal es que cada cierto tiempo renueven la llave. Ok, ahora existe también lo que se llama una llave de acceso compartido o firma de acceso compartido. Esta firma de acceso compartido permite que yo pueda elegir también el nivel a qué servicios voy a permitir el acceso con esta firma. Puede ser que yo diga, sabes que solamente esta firma va a funcionar para los files, no para otros repositorios, o solo para los blobs, por ejemplo. ¿Qué tipos de servicios ahí, no? O en todo caso, ¿a qué nivel? ¿Al nivel del servicio, del contenedor o de todo o del objeto, ¿no? Entonces yo defino solamente a nivel de objetos, no a nivel del contenedor, no a nivel del servicio. Entonces puedo elegir el servicio, puedo elegir los tipos de accesos y puedo elegir los permisos en particular que se den con esta firma. Yo puedo decir, ok, esta firma va a tener solamente estos permisos, ¿no? Lectura, listado, bueno, añadir no, crear tampoco. Entonces voy a dejar solamente lectura y listado, ¿no? O podría decir con esta firma va a tener también acceso de escritura, si es que necesito que la aplicación, por ejemplo, cree y almacene objetos dentro de los repositorios, en este caso dentro de los blobs, ¿no? Em, Puedo definir la fecha de inicio junto con su hora y la fecha de finalización junto con su hora del funcionamiento de esta firma de acceso, ¿ok? Puedo decirle que trabaje solamente con HTTP o S o que trabaje con HTTPS y HTTP. Bueno, acá está la zona horaria que voy a estar utilizando para las fechas de expiración y de inicio. Puedo decir específicamente a ciertas IPs, ¿no?
En ese sentido, puedo regular también el acceso y decir, ok, esta firma va a servir para que puedan escribir, pero no de forma general a cualquiera. Aún si tuviera la firma y no está en la lista de IPs que yo estoy permitiendo, no se lo va a permitir, ¿de acuerdo? Entonces, con todas estas configuraciones, yo lo que hago al final es genero una llave SAS con su connection string, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí a una aplicación yo le puedo dar, o a mis desarrolladores les doy el connection string y ahí está cómo acceden. Aquí está el SAS token, aquí está la URL SAS, ¿no? Puedo tener ahí también llave 1, llave 2, ¿de acuerdo? Y ya marcadas cada una pues con su fecha de finalización, ¿ok? Entonces, esto es un poco lo que vemos aquí. Esto provee acceso delegado a los recursos, permite que los clientes puedan acceder sin necesidad de tener, digamos, la llave de la cuenta en general, sino yo le estoy dando permisos específicos para un tipo de servicio en particular, ¿no? Y como vieron, pues las firmas SaaS pueden tener accesos delegados a recursos en uno o más almacenes de servicios, ¿no? Puede ser blobs, pueden ser files, pueden ser ambos a la vez. Entonces puedo ahí jugar un poco con eso. Aquí están un poco los parámetros de una URL o una URI de tipo SaaS. Como ven, pues aquí está el nombre de la cuenta. Este me parece que son los permisos que en caso de R significa read, solamente de lectura. ST es la fecha de start, de inicio, desde cuándo se va a empezar a funcionar. La SE es la end, que es hasta donde finaliza, ¿no? Bajo qué protocolos, únicamente HTTPS. Este B, no estoy seguro de qué cosa es. Aquí es el acceso a los blobs y por último, pues la signature, ¿no? La llave en sí. Entonces, estos son algunos componentes que tienen la URL de tipo SAS, ¿no? Entonces, esto ustedes, como les dije, lo pueden configurar ahí dentro dentro del almacén. Ahora, una de las cosas que también me olvidé de mencionarles es, ustedes pueden hacer esto, por ejemplo, a nivel de todo el storage account, pero también si ustedes están dentro de un repositorio en particular, miren, por ejemplo, estoy trabajando en este caso dentro de los blob storage, dentro de los contenedores con images, puedo generar SAS, por ejemplo, a nivel de este repositorio en particular, no de todo el servicio, ¿de acuerdo? Ok, acá tengo también pues los access policies, puedo agregar políticas, pero en sí las llaves SAS o las firmas SAS, perdón, y yo puedo determinarlos a nivel del repositorio en particular, ok, y específicamente images. Si lo hago a este nivel, es a nivel de todo el storage account, de todo el repositorio, por lo tanto pues todos los blobs que estén allí dentro, ¿no? Entonces, el permiso puede ser así de granular, a nivel de todo el storage account, a nivel de un servicio en particular, blobs, files, queues, etcétera, o a nivel de un contenedor en particular. Ok. Bueno, la parte de encriptación, ya un poco se las he mencionado, ¿no? La información que está en nube de todas maneras va a ir encriptada, ya sea por mano de Microsoft o por mano de ustedes, pero de todas maneras se exige que esté encriptada. Son parámetros de seguridad que están predefinidos justamente para temas de cumplimiento, ¿ok? Entonces, automáticamente Microsoft, utilizando Microsoft Managed Key, Microsoft automáticamente encripta y desencripta tu información, ¿no? Para eso utiliza, pues, algoritmos de encriptación de 256 bits. Esto está habilitado para los nuevos storage o las que ya existen actualmente y no puede ser deshabilitado. Como les digo, esto es sí o sí, la información va a estar encriptada. O la administra Microsoft o la administras tú, pero de todas maneras va a estar encriptada. Esto es transparente para el usuario porque el usuario, como han podido ver, entra a los repositorios, accede a los archivos y en ningún momento está pidiendo que se desencripte la información. Mientras se estén manejando los permisos adecuados, la información está siendo desencriptada.
Y mientras esté manejando una conexión privada, la información va a viajar encriptada por ahí y se va a desencriptar automáticamente del otro lado. ¿Ok? Esto siempre lo maneja de forma automática Microsoft. Cuando ustedes deciden tomar control sobre la encriptación, esto ya se les había mencionado también, ustedes pueden crear una llave de encriptación y la pueden almacenar en el Key Vault, ¿no? Entonces, este es un servicio adicional. El Key Vault no tiene un costo muy amplio, tiene un costo, sí, pero hay que tomar en cuenta, de todas maneras, no es tan amplio, digamos, y puedo almacenar ahí la llave. Entonces, se hace referencia siempre al Key Vault en ese sentido y pues se registra por ese lado. Es una forma más segura de poder tener las llaves protegidas solamente en almacenes de Key Vault y permitirle acceso particularmente a las identidades que la requieran utilizar, no a todos. ¿Ok? Em, bueno, acá nos dice aplicar las mejores prácticas de seguridad en temas de almacenamiento de información. Esas prácticas pasan por utilizar siempre HTTPS para crear o distribuir, por ejemplo, las llaves o las firmas SAS. En la medida de lo posible, traten de no utilizar HTTPS y HTTP. Déjenlo en la configuración por defecto, que es el uso de HTTPS, es más seguro, es un protocolo seguro, justamente pensado en ese esquema, así que traten de trabajarlo de esa manera. Eh, Traten de referenciar a políticas almacenadas, o sea, de la medida de lo posible, no lo hemos visto, pero como les dije, pues pueden crear políticas y esas políticas funcionarían mejor porque pueden crear conjuntos de políticas y asociarlas a sus almacenes para que de esa forma manejen la protección de la información de manera más segura, ¿no? Utilizan tiempos de expiración cercanos para las SAS. No piensen pues de aquí a 5 años, 10 años, por ejemplo. Traten de trabajar con periodos cortos y en la medida de lo posible cuando alguien más necesite que se le renueve la firma SAS o en todo caso que la vuelva a solicitar, ¿no? Para que de esa forma puedan saber que están un poco más seguros, ¿no? Utilicen el servicio de Storage Analytics para monitorear la aplicación. Recuerden que Storage Analytics finalmente va a reportar información o data de cómo se están comportando sus almacenes, qué tipo de información están utilizando, cuánto es el tiempo de vida, qué volúmenes de información, etcétera. Entonces, es mejor utilizar, digamos, recuerden que no podemos gestionar, no podemos controlar aquello que no conocemos o medimos. Entonces, es importante utilizar en este sentido el servicio de Azure Monitor para que nos permita justamente monitorear la salud o el desempeño de nuestras aplicaciones y en este caso particular de los almacenes de datos. Sean cuidadosos con la fecha u hora de inicio de las firmas SAS, ¿no? Bueno, esto es algo bastante simple, básicamente tomando en cuenta pues que eh, tratemos de colocar una fecha en la cual la active cuando realmente la necesita, ¿no? Sean específicos a los recursos que deben ser accedidos. Yo sé que a veces es más fácil publicar, por ejemplo, un blob storage y dejarlo abierto. Es más fácil, es menos engorroso, no hay que estar preocupándonos de llaves, de permisos, etcétera. Pero tomen en cuenta lo que les digo. De repente ustedes dicen, bueno, vamos a colocar una página web, vamos a utilizar un blob storage para colocar las imágenes ahí, utilizan las URLs, pero las dejan de forma abierta. El problema es que alguien puede visitar su página web, ver el código fuente y tomar esas URLs y copiarlas y utilizarlas en sus propias páginas web. Como les digo, el problema de eso es que finalmente está generando tráfico de uso, está generando operaciones de lectura. Imagínense que esa otra página web, pues, no sea uno, sean dos, tres, cuatro, cinco que copian la URL y que tengan millones de usuarios. Entonces eso le va a generar a ustedes millones de requerimientos y millones de tráfico, millones de operaciones que van a generar tráfico de salida de Azure, lo cual va a implicar costos para ustedes finalmente. Entonces, sean un poquito específicos respecto a los permisos que realmente necesitan para poder acceder a los recursos. Ok, entender un poco la forma en que se factura, validar los datos que se escriben utilizando SAS y no asuman siempre que SAS es la forma más correcta de compartir. Recuerden que finalmente pueden establecer vínculos de confianza, sobre todo
Sería mucho más fácil si es que el usuario también tiene, o mejor dicho, si su partner, si su socio, si su cliente tiene servicios en Azure, poder establecer puntos de conexión privados, poder establecer peerings, etcétera. Hay diferentes formas de poder manejar los permisos o las comunicaciones, digamos, con sistemas de otros proveedores, clientes, etcétera. Bueno, ahí están los módulos de Microsoft Learn que van a permitirles a ustedes ampliar el conocimiento sobre toda esta temática que hemos estado viendo. Eh, Pasemos entonces al último, sí, el último tema de lo que nos compete el día de hoy, que también un poco ya lo hemos estado viendo, que es la alternativa de Azure Files. Azure Files, a diferencia de Blobs, recuerden que Blob es la experiencia de uso vía URLs. Tradicionalmente, esto, como les dije, es más utilizado por aplicaciones que por usuarios finales. No es el 100% de casos. Ahora, va a depender mucho de cómo ustedes se adapten. Por ejemplo, una de las cosas que yo vi en un cliente es que ellos tenían un repositorio, un blob en el cual almacenaban las imágenes o los escaneados, mejor dicho, de placas radiográficas que sacaban para pacientes, ¿no? Y a veces los pacientes perdían sus placas e iban a solicitar una copia. Lo que hacía esta organización, pues, es tener un blob storage en la que tenía el escaneado, por decirlo de alguna forma, de estas placas, las tenía publicadas ahí y cuando el cliente solicitaba una copia, la podía pedir por teléfono, la podía pedir en forma digital por correo. Lo que hacían era, bueno, previo pago, obviamente, pero le enviaban la URL de esta placa para que ellos pudieran descargarla directamente. ¿Ok? Entonces, ¿es válido poder utilizarlo de esa forma? Sí, sí se puede utilizar, por ejemplo, hacia el usuario final, pero usualmente los blobs están trabajados pues, para ser accedidos por aplicaciones. Es lo que usualmente suele pasar, aplicaciones o, por ejemplo, servicios de streaming, ¿no? O de accesos muy esporádicos, por ejemplo, ¿no? En el caso de Azure Files, como han podido ver, la solución en particular que presenta aquí es el file share, las carpetas compartidas, y que la experiencia del usuario va a ser, voy a abrir mi explorador de archivos y voy a poder acceder a la carpeta compartida que se encuentra en un servidor de la compañía. Solamente que en este caso es un servicio de tipo PaaS. ¿Puedo hacer lo mismo en modo IaaS? Sí. ¿Puedo levantar un servidor con Windows Server, crear carpetas compartidas? Y ahí vienen los problemas. En primer lugar, que este servidor, si quiero que esté disponible, siempre voy a tener que utilizar IP pública, HTTPS o HTTP. No, pues yo lo que quiero es que sea modelo carpeta compartida, ¿no? Entonces, comunidad de red. Entonces, tendré que establecer, por ejemplo, una VPN para que pueda acceder al recurso a la máquina virtual, ya sea una site-to-site o una point-to-site. Entonces empiezan a venir complicaciones que aparte también yo tengo que gestionar o manejar el, eh, el acceso a, eh, a estos archivos, ¿no? En cambio, si trabajo con esta solución de file shares, pues yo voy a tener directamente la posibilidad de acceder a este recurso como servicio. No tengo que administrar la máquina virtual, no tengo que aplicarle parches, actualizaciones de seguridad, manejar un antivirus, etcétera. Todo eso está incluido, digamos. Claro, hay antivirus también para file shares, por ejemplo. Hay, obviamente tengo que pensar también en manejar un... eh, tengo que empezar a pensar yo en que debo sacarle backup a mi información, ¿no? Ahí vienen varias complicaciones
que ya yo tengo que empezar a pensar cómo las voy a gestionar. Pero en cambio, en un file share, lo único en lo que yo tengo que pensar es en que debo colocar el servicio. El servicio ya está preparado para trabajarse a través de Internet y pues sencillamente tengo que mapear las unidades a quienes las van a estar utilizando y listo. Ya tengo el servicio activado ahí y preparado para que pueda ser utilizado como file shares. La experiencia, como les decía, del usuario final es que va a ser algo que ya conoce, que está familiarizado siempre, que son sus carpetas compartidas y la unidad de red que está mapeada directamente en el explorador de archivos en su máquina con Windows. Entonces no va a tener ahí mayores complicaciones. Eh, Recuerden también que el servicio de file sharing me permite mapear las unidades en Windows, Linux o en Mac, por ejemplo, ¿no? Esto ya lo hemos visto un poco. En el caso de, recuerden manejar las cuotas, a diferencia del blob storage, el file storage sí define y te cobra por la cuota que has definido. Eso es muy importante. El blob storage no, el blob storage yo voy colocando los archivos y va creciendo, y a medida que va creciendo me va cobrando por el espacio real que estoy utilizando. En los file shares no, en los file shares yo separo 500 gigas, estoy utilizando solo 100 gigas, igual me va a cobrar 500, por más que no los esté utilizando por completo. El puerto 4.5 tiene que estar abierto. En Linux, Mac, puedo montar la unidad y en este caso pues hay encriptación SMB. Recuerden que también puedo trabajar con identidades del directorio activo, si es que quiero hacerlo. Hay mayor configuración que hacer ahí, pero inicialmente la configuración por defecto es la llave compartida, ¿no? El único problema de eso es que recuerden que si alguien tiene este scripting, va a poder mapear la unidad sin importar quién sea, ¿no? Y también que todos tienen los mismos privilegios. Todos pueden leer, escribir, eliminar, modificar, etcétera, ¿no? Ya si yo quiero trabajar con permisos específicos, ahí sí ya tengo que montar en primer lugar identidades, o sea, directorio activo, y después tengo que configurar para que se maneje permisos de forma adecuada. En los repositorios, nosotros tenemos la posibilidad también de ejecutar labores de protección de los datos, ¿ok? Y estas labores pues pasan, por ejemplo, por el hecho de hacer backup a la información. Acá ustedes van a poder ver, por ejemplo, en este storage account, si me voy a la zona de data protection, yo puedo habilitar, por ejemplo, el backup. Para habilitar el backup debo seleccionar una bóveda o en todo caso crear uno nuevo. Esto implica costos adicionales y bueno, establecer ahí una política de backup, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo tener estas labores de backup y de igual manera en los file shares, por ejemplo, vamos a ver. Oh, aquí está un file share, por ejemplo. Recuerden, bueno, ahí está lo de las cuotas, ya hemos visto las propiedades que tienen, la forma en que nos podemos conectar. En este caso, Soft Delete está desactivado. El máximo de capacidad que pueden llegar, por si acaso, cada share es de 5 teras, ¿ok? Si quiero sobrepasar eso, tendría que crear otro share. No puedo ir más allá de los 5 teras. Ok, aquí está. En los file shares, cada uno de ellos también pueden manejar labores de backup, por ejemplo, de protección de la información. Una vez más les digo, esto tiene un costo adicional. Por ejemplo, si vamos a la calculadora, una cosa es que tengamos un Azure Files de tipo hot, por ejemplo, con redundancia LRS. Esto tiene, bueno, creo que le pusimos 100 gigas, ¿no? 100 gigas de información. Ahí está, baratísimo el almacenamiento. La metadata suele ser un 10% y hasta menos incluso de la data real, por lo cual no es muy significativo en realidad. En realidad, 10% del volumen es bastante. La metadata suele ser bastante ligera. ¿Qué más? Bueno, los costos de transacciones que vamos a tener, ¿no?
Ahí ya saben que esto es variable dependiendo de la cantidad de transacciones que vayamos a ejecutar. Hay un costo por snapshots. ¿Qué cosa es un snapshot? Es una fotografía que le estamos tomando a la información. Entonces, yo los snapshots los puedo configurar directamente desde acá, por ejemplo, y decirle, oye, ¿sabes qué? Tómale una foto a cómo está la información el día de hoy. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir snapshot del eh, 24/08/2023, ¿ok? Ahí está, le estoy tomando una fotografía es como un backup, que es parecido a un backup, ahí están los archivos a los cuales les ha tomado la foto, pero la diferencia de un snapshot es que es una fotografía real de la información y que obviamente me va a ocupar espacio en el mismo repositorio, ¿ok? Es como que estoy copiando esos mismos archivos en un espacio en particular para tener una copia adicional, ¿ok? ¿Puedo hacer eso? Sí, está bien, es un snapshot. Si más adelante quiero eliminarlo, puedo eliminar el snapshot, no hay problema. Los snapshots son copias en disco, por lo tanto, restaurar desde un snapshot es mucho más fácil, ¿no? Yo podría eliminar, por ejemplo, alguno de estos archivos, ¿no? Borrarlo. Bueno, creo que me parece que no tenía el soft delete activado. Ok, finalmente yo puedo ir al snapshot y rescatar la información a partir de ese punto de restauración. Bueno, puedo decirle que restaure como una copia adicional y puedo ponerle otro nombre o puedo decirle que sobrescribe el original, ¿no? En este caso no hay original, pero bueno, va a ponerlo con el mismo nombre en el mismo lugar donde se encontraba. Entonces, si yo voy, por ejemplo, ahí está restaurado ya el archivo, ¿no? Entonces, ese es un snapshot, pero es un snapshot, como les digo, es una fotografía en disco mismo. Va a seguir ocupando espacio del disco, ¿ok? El backup, a diferencia, el backup ya puede ser programable. La ventaja del backup es que, bueno, en primer lugar tengo que crear una bóveda de backup. Como les dije, esto tiene un costo adicional. Aquí tenemos que hablar del servicio ya de backup. Este servicio va a ser sobre Azure Files, es un storage account, tiene 100 gigas de información. Bueno, aquí habría que poner la información, el tamaño real, ¿no? Tengo que poner la política de backup, por ejemplo, yo quiero que me almacene puntos de restauración de los 15 últimos días, ¿no? En semanas adicionales, no, está bien, solo días, meses, años, tampoco. ¿Qué tanto cambia la información en el día a día? Poco. La redundancia del backup la quiero en el RS, ¿no? Y la performance en hot. Entonces, esto es lo que me cuesta el backup de esa información mes a mes, ¿no? Para eso tendría que activar, editar una política. Las políticas, pues, yo defino la frecuencia, cuándo se va a realizar la labor de backup. ¿Cuánto se va a retener? Yo dije 15 días. ¿Va a haber retenciones mensuales, semanales, mensuales, anuales? No, no lo he determinado. Y le pongo OK y listo. Las labores de backup se van a hacer automáticamente en el horario y fecha que yo haya elegido, ¿de acuerdo? Y le pongo un nombre a esa política de backup. Es así de simple sacarle backup a la información, pero es importante tomar en cuenta que por más que esté alojado en Microsoft, por más que tenga redundancias, hay que sacar backup. Eh, Imagínense, por ejemplo, que yo tengo un ataque de ransomware en una máquina que tiene mapeada la unidad que estamos utilizando, entonces me van a cifrar los archivos que se encuentren ahí, sí o sí, y eso se va a sincronizar a la nube. Y al sincronizarse a la nube, obviamente, pues va a estar accesible para todos los usuarios que tengan mapeada la unidad, pero con la información cifrada también. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque finalmente eso significa que mi información pues no va a estar accesible. Estoy poniendo un ejemplo un poco burdo porque, digamos, Microsoft tiene algunos mecanismos de protección para eso, pero eh, solo para que lo entiendan, esto puede afectar, digamos, en manera general. Y si yo tengo pérdida de información, pues la voy a tener en todos los niveles. Entonces, tengo que sacar backup para poder restablecer puntos de mi información o archivos en particular cuando yo los necesite, ¿no? Una política típica es 7 días, 4 semanas, 6 meses, por ejemplo. Pero ya depende de cada quien cómo quiere establecer eh,
esos modelos, ¿no? El snapshot, como dice aquí, es solamente de lectura, no es que yo puedo modificar los datos que están dentro del snapshot. El snapshot se tomó en su momento y lo único que puedo hacer es restablecerlo y ahí sí, una vez restablecido, puedo modificar el archivo, pero no es que dentro del snapshot yo puedo modificarlo, ¿de acuerdo? Bueno, como han podido ver, la restauración es a nivel del archivo en sí. También pueden tener, digamos, a nivel de todo el file share. Ok, listo. Entonces, am, una de las características o variantes que tenemos dentro de lo que son los Azure Files es una característica que se llama Azure File Sync. Ustedes de repente alguno de ustedes lo notó aquí en la calculadora, en en la estimación. Abajo hay un costo. Ojo que podemos tener instancias reservadas, pero las instancias reservadas van a partir de 10 teras, ¿ok? Por eso es que tiene un costo alto. Si uso menos de 10 teras, no, pues voy a tener que ir por pay-as-you-go, definitivamente. Aquí hay una alternativa que se llama File Sync. Va a depender de la cantidad de sync servers que yo coloque, ¿ok? Bueno, ahí nos dice, un sync server es gratuito por cada servicio de sync, ¿no? Eh, Sync utiliza la cantidad de operaciones, ok, bueno. Aquí yo tengo, fuera del primero, si le pongo servidores adicionales, cada servidor adicional de sincronización va a sumar $5, ¿ok? ¿Qué cosas son esto de los sync servers? Recuerden que toda la información está en la nube, ¿de acuerdo? Entonces, los cambios o las comunicaciones que yo tenga hacia mis usuarios va a ser a través del mapeo de la unidad específicamente directamente hacia la nube a través de Internet. Algo que yo puedo hacer es en mis oficinas en particular, en las oficinas, no estamos hablando de usuarios móviles, en las oficinas yo puedo tener lo que llamamos un sync server, un servidor de sincronización. ¿Y qué cosa es este sync server? Este sync server va a permitir tener una especie de caché de el repositorio que se encuentra en la nube. Y digo caché porque no es que me va a copiar toda la información, me va a permitir acceder a la metadata. Entonces, este sync server va a ser un servidor en mi oficina y que para mí es como si fuera el file server, pero en realidad la información no está alojada ahí, está alojada en la nube. Pero este sync server me va a decir qué información está, por lo tanto me va a dar la metadata. Me va a decir qué archivos están, qué tiempo tienen, cómo se llaman, cuándo fueron modificados, el tamaño, etcétera. Entonces, una vez que yo necesite acceder a uno de esos archivos, por ejemplo, aquí en la oficina de Múnich, necesito acceder a ese archivo, le voy a dar clic y lo que va a ocurrir es que ese archivo va a descargar una copia al sync server de Múnich y va a estar allí en el servidor local. Entonces, digamos, yo terminé de trabajar el día de hoy, regreso el día de mañana, quiero volver a acceder al mismo archivo para poder seguir editándolo, lo voy a abrir y ese se va a abrir directamente del sync server, ya está descargado, hay una copia que tengo allí. Entonces no voy a tener que sufrir el proceso de sincronización desde la nube. El sync server tiene el archivo de forma local y el sync server va a mantener los archivos el tiempo que yo le configure. Por ejemplo, yo puedo decir, mientras sigan modificándolo en el rango de 30 días, manténlo en el sync server. Si ya nadie lo toca en 30 días, ok, el servidor se elimina perdón, el archivo se elimina del servidor local, pero sigue manteniendo la metadata y el vínculo hacia la copia real que está en la nube. ¿Ok? Entonces funciona como una especie de caché. Y así es que me ayuda. Yo puedo colocar sync servers en las distintas oficinas que las puedo tener en la misma ciudad, sí, pero en distintas locaciones. Lo puedo tener en diferentes ciudades, lo puedo tener en diferentes países. Pero todos los sync servers siempre van a trabajar con Azure, con la nube, teniendo el almacenamiento real. ¿Ok?
Y bueno, los sync servers van a funcionar como servidores de caché en cada una de sus locaciones. Para eso, pues, yo tengo el servicio en sí de sincronización. Tengo que registrar los servidores. Obviamente que los servidores locales, yo voy a tener que asignar fierro o voy a tener que asignar una máquina virtual para que funcione como sync server, ¿no? El licenciamiento, todo eso va por mi cuenta, ¿de acuerdo? Esos $5 adicionales que yo estoy pagando es por el servicio de sincronización únicamente. Entonces tengo que tener servidores registrados, tengo que instalar el agente de FileSync en ese servidor, ¿no? Y ese servidor sirve como un endpoint de sincronización hacia el servicio de Storage Sync Server que está en la nube, ¿de acuerdo? Y el Cloud Endpoint es el file share que tengo en la nube, ¿no? Y tengo un sync group que define pues un conjunto eh, de archivos que deben ser mantenidos como sincronizados, ¿no? Dentro de cada uno de los servidores. Entonces, el agente en realidad se encarga de todo este tema de tener que manejar la sincronización hacia los servidores que están en la nube. Hay un proceso de deployment de un file sync. Ahí lo ven, tienen estos pasos, ¿no? Tenemos que desplegar el Storage Sync Service, en primer lugar en la nube. En segundo lugar, tenemos que preparar la máquina virtual con Windows, donde vamos a hacer que va a funcionar como Sync Server. A esa máquina tenemos que instalarle el File Sync Agent, el agente de sincronización, y por último tenemos que registrar esa máquina con la cuenta de almacenamiento, mejor dicho, con la cuenta de Azure que nosotros utilizamos, ¿no? No voy a entrar en detalles en esto, es algo fácil de entender. Hay herramientas que nos permiten a nosotros trabajar con los archivos. Ya hemos visto el Azure Storage Explorer, que podemos utilizar como si fuera un explorador de archivos y con eso trabajar, por ejemplo, con nuestros file shares. Hay un servicio que se llama Import-Export, ¿ok? No es muy utilizado en nuestras locaciones en Latinoamérica, porque en lo que consiste este servicio básicamente es, imagínense que tengo 20, 30, 40, 50 teras de información y quiero empezar a levantarlos a la nube. ¿Cuánto tiempo me va a tomar eso? Me puede tomar días, semanas, meses. Entonces, si lo que yo quiero es llevarme lo más pronto posible esa información a la nube, y yo lo que puedo hacer es decirle a Microsoft, mira, o bien dame a mí Microsoft tiene unos hardware, dependiendo del volumen de la información, en los cuales me los puede enviar y yo copio toda la información. Se va a cifrar con, bueno, yo tengo que crear un proyecto de migración, de importación de información en la nube. Va a manejar una llave de cifrado, va a copiar la información en ese disco externo que Microsoft me lo mandó. Algunos son discos tan pequeños como que puedo levantarlo con dos manos, otros son discos tan enormes cuando tengo petabytes de información que parecen como unos carritos de supermercado, ¿ok? Hay varios niveles ahí. Obviamente tiene un costo el enviar esa unidad, el alquiler de esa unidad. Yo cifro la información y se la envío a Microsoft. Hay también la alternativa en la cual yo puedo tener mis propias unidades de almacenamiento. Si envío la información cifrada ahí y le digo a Microsoft, mira, esto es para el proyecto tal, que está creado en mi tenant de Azure y copia esa información. Microsoft lo copia en sus servidores y yo lo paso a mis storage accounts. De esa forma, digamos, exporto la información de manera mucho más fácil. No tengo que esperar días y días, pero tiene un costo asociado esta labor y bueno, como les digo, pues también es un poco engorroso poder llevar toda esa información físicamente hacia los data centers de Azure, ¿ok? Hay un agente, un aplicativo que maneja ya la parte de código, o sea, ya no es, digamos, bajo una interfaz gráfica como es el Azure Storage Explorer. El AZCopy es una función que básicamente va a permitir hacer también el copiado de información de manera rápida a través de líneas de comando. ¿Okay? Entonces tienen diferentes formas de gestionar los almacenes de información que tienen ahí. Ahí tienen el listado de módulos que pueden ayudarles a ustedes en el mayor aprendizaje desde Microsoft Learn.
Respecto al trabajo con archivos, pueden estudiar un poquito más ahí para conocer más de estas soluciones. Y por último, entonces, tienen el laboratorio para gestionar lo que es Azure Storage. En este laboratorio tienen 6 tareas. Esas tareas les van a guiar a ustedes en la creación de, como pueden ver, hay una máquina virtual con acceso a un file share, bueno, van a estar ejecutando esto en una segunda tarea. La tercera tarea, pues ahí tienen los contenedores, los blobs, ambos van a estar, pues el file y el blob storage van a estar dentro de un storage account. Van a setear, hay labores de seguridad y manejo de acceso, digamos, privado eh, para esos repositorios de archivo, ¿ok? Eso es entonces lo que compete a el día de hoy. Hemos avanzado con los módulos 6 y 7 que pertenecen